Listo, correcto. Entonces, ahí está nuestra pizarra. Vamos a arrancar precisamente desde acá para explicar algunos aspectos importantes, pero ya los comparto para que todos la veamos. Listo, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? La idea de desarrollar, en sesión del día de hoy, es comprender un poquito cómo es el tema de los receptores. Ya ustedes fisiológicamente, pues ya han tenido o han abonado ya mucho en relación a cómo se integran los elementos del sistema inmunitario. El doctor Barbosa, pues en parte también, debido a su especialidad en inmunología, pues profundiza en algunos aspectos, pero pues la idea de las clases es como dejar claro elementos del funcionamiento de las células que componen el sistema inmunitario. En este caso, por ejemplo, el caso de las células B y las células T. Esas células tienen una serie de receptores, ¿vale? Es la manera en la cual ellos pueden escuchar las señales que vienen de su entorno para poder saber qué es lo que tienen que hacer, ¿vale? Y esencialmente en el documento pues se explica de manera consistente diferentes mecanismos, pero la idea vamos es entender cómo funcionan esos mecanismos y cómo podemos aterrizarlos frente a una función en particular. De los receptores tenemos uno que se llama el BCR, el receptor de célula B. Yo sé que lo han escuchado. Hay otro receptor que nos interesa para la clase del día de hoy. Yo sé que hay muchos más, pero para la clase del día de hoy, para desarrollarlo, tenemos el receptor de célula T o TCR. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué nos interesan estos receptores? Porque como modelo, como mecanismo, nos permite entender o comprender tras bambalinas, por debajo, cómo funcionan la activación de un componente inmunitario. ¿Sí? Entender la activación, que por sí es bastante complicadito. Entonces, esa activación de estos elementos pues depende principalmente de unos componentes de membrana, una serie de receptores y de unos componentes internos. Ya lo vamos a ver. Uno de esos componentes internos son activados, se procede a que ciertas vías internas o de transducción, perdón, transducción, lleven a cabo una serie de funciones. Y perdón, un poquito de agua. Esencialmente ya hemos visto muchas de esas funciones, pero vamos a resumirlas. Una función importante a nivel de las células inmunitarias, por ejemplo, los linfocitos, eh, las células B, plasma, las que están activadas, funcionalmente deben cumplir con una serie de requisitos o elecciones. Ellos tienen que decidir qué es lo que tienen que hacer. Entonces, una de esas funciones en particular es, por ejemplo, si deben cambiar o no. Es decir, si tienen que diferenciarse. Diferenciarse. Otra elección que tienen que tener esas células es si deben seguir vivas, ¿vale? Si deben seguir con vida. Esta decisión obviamente es fundamental, es muy importante, ¿vale? Y además de estar con vida, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y otra cosa interesante que deben hacer, entre muchas otras cosas, es si ellos tienen que movilizar energía, deben movilizar energía, pues obviamente para cumplir con cualquiera de esas dos cosas, entre otras, ¿vale? Para que esto ocurra, para que este mecanismo, que ya lo vamos a ver en mejor detalle, funcione, pues en ocasiones deben cooperar otros elementos adicionales, deben estar presentes. A esos elementos adicionales se les denominan coestimuladores. Coestimuladores.
Y la presencia de esos coestimuladores puede determinar, por ejemplo, si tiene que hacer esto, si hace esto, si hace esto. Es decir, que ellos son como que los que dan o afinan el proceso. Naturalmente, la transducción implica que esas funciones pueden ejecutarse, es decir, diferenciación, supervivencia, ¿ok? Pero son los coestimuladores como los que afinan y dicen, vea, si yo estoy presente, entonces haga esto únicamente. Si yo estoy ausente, no lo haga, ¿vale? Entonces, así es como funcionan esos coestimuladores. En principio, en el documento, pues nos presentan, vamos a abrir aquí rápidamente, un esbozo inicial de cómo funciona la señalización a nivel del sistema inmunitario, ¿vale? La señalización depende principalmente de que esos elementos se activen. Y dicha activación tiene como un modelo, tiene un patrón, ¿vale? Tiene un modelo, tiene un patrón de funcionamiento. Si tomamos, por ejemplo, el patrón o el modelo de las células B, ¿ok? Yo lo completo porque ya está como partido en el documento. No se abrumen tanto por tanta flecha y eso, porque ya se van a dar cuenta que eso realmente no es tan difícil de comprender. Ya se van a dar cuenta que no hay problema con eso. Listo. Entonces, esta es como una forma de ver qué es lo que sucede una vez se activa una célula, en este caso, por ejemplo, un linfocito B. La activación, pues, depende de una serie de receptores y unos elementos internos. Ya vamos a ver algunos, ¿no? Dentro de lo que vamos a comprender hoy, no tenemos que memorizar ni aprendernos todo esto en detalle. Realmente lo que nos interesa es comprender un funcionamiento como esencial o básico. Entonces, ¿qué elementos deben estar inicialmente, digamos, como expuestos en membrana? ¿Y por qué tienen que estar expuestos en membrana? En principio tiene que haber un receptor que ya conocimos, que es un receptor en este caso, para la parte inicial de nuestra clase, el receptor de célula B, ¿vale? Ese receptor debe, que en esencia es una inmunoglobulina, si ustedes la reconocen ahí, es como una inmunoglobulina que está enterradita en membrana, ¿ok? Y tiene un aparato interno, la inmunoglobulina no dispara, que es una cosa muy particular, si usted lo compara con otros receptores de señalización, por ejemplo, cuando veíamos la vía de AMP cíclico, entonces el receptor inmediatamente activaba la proteína G y bla, bla, bla. Acá no funciona así. Acá tenemos es un receptor que es en esencia una inmunoglobulina que forma un complejo y que es capaz de sensar o escuchar determinados antígenos, ¿vale? Ese antígeno, dependiendo de cómo venga o cómo es la sensibilización frente a él, va a generar una respuesta en esta molécula adaptadora interna. Esta molécula adaptadora interna, que es otra fracción de inmunoglobulina, alfa o beta, va a tener unos elementos internos de activación, ¿sí? Que se llaman, yo sé que el doctor Dal Barbosa les contó acerca de eso, se llaman ITIM y TAM. ITIM, si es inhibitorio, o ITAM. Entonces resolvemos. Un receptor que es una inmunoglobulina que activa después un adaptador interno, una inmunoglobulina de tipo alfa o beta, que tiene un elemento, se llama un motivo. Un motivo es como una estructura, una parte estructural o una secuencia de aminoácidos. En el documento les hablan acerca de esa secuencia que tiene tirosina, que tiene leucina, isoleucina y una cosa así, más o menos. Sí, una XX, leucina, ¿vale? Entonces, ahí tiene como un motivo, pero lo saco de una vez acá, para que lo tengamos precisamente esa información. Ahí están los principales como, eh, mmm, lo ubico acá porque yo de memoria no me lo sé.
Y ustedes tampoco necesario, no es necesario que memoricen eso. Simplemente con que ustedes sepan que existe eh, un, una secuencia de aminoácidos. Esto, por ejemplo, es el ITIM, es este, y una secuencia aminoácidico para el ITAM, ¿vale? Esas letras que son, pues son aminoácidos, es una secuencia aminoácidica. ¿Eso dónde está? Pues está acá. ¿Ven? Lo giro. Es como si yo pusiera esto aquí, chiquitín. Está esa secuencia dentro de la proteína. El chiquitín está ahí puestico. ¿Vale? Esa secuencia, ¿por qué es importante? Porque es la que termina activándose cuando ocurren esos eventos. Cuando llega el antígeno eh, sobre este receptor, al final es el ITIM o el ITAM el que termina activándose. Particularmente para el BCR, para el receptor de célula B, que es este, tenemos es un ITAM, tenemos este de acá. ITAM, ¿qué es? La secuencia. Tirosina, la Y significa tirosina. X es cualquier aminoácido. Tirosina, cualquier aminoácido, cualquier y leucina. Entonces, si esta secuencia está presente, esto se va a fosforilar. Por ejemplo, la tirosina es un aminoácido que se fosforila y cuando eso se fosforila, se activa y genera una respuesta. La respuesta es muy característica y está ya muy bien conocida. ¿Cuál es la respuesta? La activación de dos adaptadores que se llaman LIN y SYN. Ya veremos un poco más en detalle. Y cuando eso se activa, en bloque empiezan a suceder por dentro de la célula B una serie de eventos, de cascadas. Algunas de ellas ustedes las reconocen. Por ejemplo, esta de acá, que es la cascada de MDK. Por acá hay otra agrupada, que es, por ejemplo, esta de AKT mTOR. Ya les explico. Por acá hay otra que, bueno, aquí también es otra de MK, la de PKC, por ejemplo, ¿sí? Que se activa en FKB. Entonces, ¿qué son esos? Bloques de moléculas internas que se activan y que se asocian a una función. Usualmente, cuando se activan estos mecanismos, LIN y SYN, pues terminan mediante interacciones dentro de la célula B, pues de que estos mecanismos terminen también activándose. ¿Y por qué tienen que activarse? Principalmente porque dependen de lo que tiene que hacer la célula en ese contexto, lo que yo les estaba explicando acá. Tiene que diferenciarse, tiene que sobrevivir, ¿sí? O, por ejemplo, tiene que, aquí no lo puse, pero también ustedes se lo saben, es la proliferación, entonces prolifera, ¿vale? Proliferación, ¿ve? ¿Quién determina si tiene que proliferarse o no? Pues la activación del mecanismo y si se asocia a un proceso de proliferación. Por ejemplo, MK se asocia a proliferación. Entonces, si esta parte está activa, el linfocito linfocito B, perdón, se va a dividir, va a proliferarse. Si esta parte de acá, esta de aquí, miren, si esta termina activándose, lo va a hacer por ejemplo en azul. Si esta parte de aquí termina activándose, si esto está activo, entonces la célula sobrevive, entonces la célula no se muere. ¿Ven? Miren que a pesar de la complejidad, en resumen, es un poco sencillo ver. ¿Quién decide qué bloque se activa o qué no? En parte, la presencia del coestimulador, ¿sí? Lo que yo les estaba contando al principio. ¿Ven? Entonces, ¿cómo refino la respuesta que llega? Perdón, la señal y la entrada que llega y la respuesta que se va a dar por la presencia del coestimulador. En este caso hay uno, bueno, hay muchos, ustedes los van a ver, CD45, CD4, CD8. En este caso tenemos CD19 y su presencia determina qué bloque se puede activar, ¿vale? Este, por ejemplo, este permite la activación de este bloque, que es proliferación. Entonces, cuando dice CD19, se activa este bloque, bla, 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 y la célula prolifera, se va a dividir, que es lo que ustedes conocen en la literatura como expansión clonal. Entonces, el linfocito empieza a dividirse, ¿vale? Que se va a volver de memoria, que se va a volver célula plasma. Pues ahí depende de otro mecanismo. La pregunta es, ¿por qué es importante conocer esencialmente tanto el mecanismo como los elementos que lo componen?
Entonces, es muy importante conocerlo porque el sistema inmunitario es muy sujeto a estar regulado, tanto internamente como externamente, por ejemplo, a nivel de una eh, indicación farmacológica o un tratamiento, ¿sí? Una terapia autoinmune. Entonces, ¿cómo sabemos que esa terapia va a funcionar? Porque precisamente tiene que tener ese medicamento, esa prescripción, tiene que tener un blanco que modifica estas rutas y en su momento, si a ustedes les interesa esta parte o esta área, pues eh, conectarán con ese mecanismo de activación en el momento que lo requieran. Precisamente acá, pues vamos a analizar una forma de cómo funciona esencialmente una partecita de este bloque. Aquí toda esta maraña es muy difícil de entender, entonces vamos a ver una partecita, un bloque de ese funcionamiento. Y lo vamos a ver en dos momentos. Un momento que es el momento eh, de activación, por ejemplo, aguda, ¿sí? Que es, por ejemplo, esta. Entonces, cuando se da una activación aguda del receptor, los elementos son esencialmente los mismos que veníamos discutiendo. Entonces, tenemos un antígeno que activa la inmunoglobulina, ¿vale? Y esa inmunoglobulina termina eh, activando su adaptador. Y ese adaptador pues va a tener un ITIM o un ITAM. En este caso, para el receptor de célula B, lo que tiene presente es un ITAM, es decir, que es una secuencia de activación. Esto no genera inhibición, sino activación. Entonces, aquí hay un ITIM, todos esos bloquecitos amarillos son ITIM, ¿vale? Y cuando el ITIM se activa, perdón, el ITAM, acá lo pongo otra vez porque entonces confunden, ese es un ITAM, perdón, este ITAM se activa, entonces la activación de ese ITAM pues trae como consecuencia un fenómeno que se llama fosforilación. Entonces, este elemento, una vez que ese ITAM está activo, o sea, quedó como prendidito, quedó encendido, permite que ahora llega este adaptador que se llama SIK y él interactúa, genera como una interacción. Si este ITAM está inactivo, es decir, no tiene una función debido a que no hay reconocimiento, pues este SIK va a estar apagado. Entonces no se da respuesta. Así es como se controla. Cuando SIK se activa, se da un fenómeno de fosforilación y esa fosforilación pues va a generar una serie de respuestas. Algunos elementos ustedes los reconocen de rutas anteriores, por ejemplo la fosfolipasa. La fosfolipasa redunda en el procesamiento de fosfolípidos de membrana que producen inositol trifosfato. Y eso subsecuentemente se asocia a otras rutas que ustedes también de pronto reconocen. Por ejemplo, la PKC, el inositol trifosfato que libera calcio, entonces esto va a incrementar un nivel de calcio interno en la célula B, o la activación, por ejemplo, de la vía RAS y RK, que esta vía lo que busca es, por ejemplo, supervivencia, ¿sí? Y proliferación. No tanto supervivencia, sino más que todo proliferación. ¿Qué salidas tenemos? Vean, entonces las células B por este mecanismo proliferan, están activadas y empiezan algunas, dependiendo de estos mecanismos activados, a secretar anticuerpos. ¿Ve? Ese es como un modelo para entender cómo funciona. Desde el punto de vista crónico, el mecanismo es un poco similar, pero con algunas modificaciones que se asocian, por ejemplo, a la cronicidad. En la cronicidad, además de lo que estábamos viendo acá anteriormente, se requiere que las células no se mueran, es decir, que las células B sigan estando presentes y sigan, por ejemplo, liberando más anticuerpos o sigan produciendo elementos eh, que confluyen en la continuidad de la respuesta inmunitaria. Entonces ya tenemos estos que ya los reconocemos, pero tenemos otros elementos adicionales, por ejemplo, por este adaptador LIN, que activa esta ruta CHIP, que promueve, por ejemplo, eh, mediante, por ejemplo, señalización por quimiosinas o este receptor que veremos un poco más adelante, que es de la familia de factor de necrosis tumoral, este BAFF-R, pues va a permitir de que las celulitas, en este caso las células B, los linfocitos B,
duren más tiempo vivos. Entonces, además de lo que tenemos abonado en la respuesta aguda, el linfocito tiene que durar vivo más tiempo para que responda a esa actividad en cuanto a la cronicidad. ¿Ven? Entonces, ese es un modelo para poderlo entender. Una particularidad, porque eso hay que diferenciarlo, digamos, cuando veamos ahorita lo del receptor de célula T, que los receptores de célula B pueden permitir una activación parcial, parcial, o una activación completa, completa. ¿Qué significa eso, activación parcial y completa? Activación parcial significa que si no hay algunos elementos necesarios para que se active la ruta, pues el linfocito no va a estar activado o va a estar generando todas las funciones. Cuando digo todas las funciones, es estas que estamos hablando al principio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, se va a diferenciar, pero va a durar un tiempo de vida corto y va a morir. ¿Ven? Y eso depende particularmente de la manera como ese receptor se activa y quién promueve su activación. Parte de la activación, cuando por ejemplo es parcial, se da porque hay elementos o algunos requisitos para que se active completamente. Entonces, si no están esos requisitos, la activación va a ser desde el punto de vista parcial. ¿Cuáles requisitos pueden ser? Digamos, elementos que debe traer, por ejemplo, una célula T, ¿sí? Un linfocito T. Un linfocito T. ¿Vale? Entonces, si viene el linfocito T, pues ese requisito se cumple y la activación es completa. Si no está el linfocito T y lo que él trae para que sea un mecanismo de interacción con el receptor, entonces se genera una activación independiente del linfocito T y eso modula o cambia el tipo de activación, ¿vale? Entonces hay activaciones de esta ruta o de este mecanismo del receptor de célula B que es dependiente del linfocito T o puede llegar a ser independiente del linfocito T, ¿vale? Si es dependiente, pues usualmente, de acuerdo a la estimulación que se dé en el sistema inmunitario, se puede dar una respuesta o una activación parcial o una activación incompleta. Eso lo mencionan en el documento, ¿sí? Incompleta. O sea, no tanto como la palabra parcial, sino más como incompleta. ¿Por qué se dice incompleta? Porque pues requiere de unos requisitos que estén en la totalidad para que se dé determinadas funciones. Supervivencia, proliferación, ¿sí? Y hay otros que son independientes, que no requieren de un linfocito T y que esencialmente deben cumplir con unas características en particular. Por ejemplo, algunos lipopolisacáridos, ahí lo mencionan en el documento, que es esta parte que de pronto si no lo comprendieron en la totalidad, no lo dice el documento. ¿Sí? Se requiere eh, de algunos polisacáridos o antígenos lipídicos que tienen una serie de epítopes que realmente no van por la vía de activación parcial o incompleta, sino que ellos son suficientes para que se genere toda la activación completa, pero no depende de un linfocito T, ¿vale? Y ese tipo de activación se llama activación por antígenos independiente del linfocito T. Para enredar tanto la cosa, porque eso a veces suena un poquito complicado, el receptor de célula B, el linfocito B, puede activarse, ya sea dependiendo del linfocito T, dependiente del linfocito T o independiente del linfocito T. Si es independiente, es decir, si no necesita el linfocito T, usualmente se requiere que el antígeno sea un lipopolisacárido, un sacárido, o un antígeno lipídico, ¿vale? ¿Por qué se requiere que sea esto? Porque él tiene una, digamos, una repetición de secuencias, una repetición de elementos de los epítopes que garantizan la activación completa del mecanismo de la célula B, ¿vale? Cuando es dependiente del linfocito T, pues ese linfocito tiene que traer antígenos variables específicos, que es lo que también nos dice en el documento,
¿Ven? Entonces, los linfocitos T, cuando depende de la activación de la ruta del linfocito, de los receptores del linfocito B, eh, debe tener unos epitopes característicos que lo que hacen es un fenómeno que se llama activación por puentes cruzados, que es lo que estamos viendo aquí más o menos. Esto es activación por puente cruzado. Puente cruzado. ¿Qué significa eso? Que varias inmunoglobulinas van a, aquí tenemos una inmunoglobulina, aquí tenemos la otra, entonces la activación va a depender de la presencia de ese antígeno. Usualmente esos antígenos deberían venir del linfocito B. Entonces, como vienen del linfocito B, esa activación es dependiente del linfocito B. Ahí tenemos esos dos elementos a tener en cuenta. ¿Listo? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Profe, yo sí tengo una. Sí, claro. Es que siempre como esa vía de señal en lo que va a llevar es que se conviertan en factores de transcripción para poder hacer una respuesta. ¿Cierto que sí? Eso es lo que yo entendí. Correcto. Pero pues Muchas mi gracias, duda Verónica. Sí, es que correcto. si siempre, o sea, todos van a terminar en lo mismo o hay alguno que no actúe como un factor de transcripción. Generalmente ellos, en la mayoría de las veces, en gran cantidad de eventos, actúan como factores de transcripción. Requieren que se llegue hasta el núcleo y se genere una respuesta. Generalmente eh, es como un requisito del proceso de activación, que es lo que estamos viendo acá. Mira, por más de que los eventos ocurran, ilustrado como lo estábamos contando anteriormente, mira, ese es el bloque que estamos analizando y la parte coestimuladora, necesariamente esto requiere que se aterrice, que se active un factor de transcripción y se promueva la activación de un bloque de señalización para que se genere una respuesta, ¿vale? Por Sí, ejemplo, como, para la parte de la respuesta de crónica o de cronicidad, existe un elemento que va a garantizar que se active una ruta y esa ruta garantiza que se produzcan proteínas antiapoptóticas y el linfocito, de momento, mientras eso está activo, no se muere. Entonces, aquí el linfocito no se muere, queda activo. Pero está muy correcta la conclusión a la cual llega Verónica. ¿Hay necesidad de llegar al núcleo para que se active? Sí. En la mayoría de las veces es necesario, es fundamental que eso ocurra, principalmente porque el sistema inmunitario es un sistema muy regulado, ¿vale? Y esa regulación implica necesariamente mecanismos transcripcionales. Entonces, eso es bueno tenerlo muy en cuenta. Algunos de los mecanismos de activación pueden tomar diferentes vías, ¿sí? O rutas de señalización. Acá tenemos una, por ejemplo, que es el caso de la ruta NF-κB. Yo quiero hacer como un paréntesis acá frente a ese mecanismo, porque es como el santo grial o es como el elemento por excelencia cuando uno asocia la respuesta inmunitaria con procesos inflamatorios. Entonces, es fundamental, por lo menos que de este curso, conozcan de que eso existe. ¿Ok? Esta ruta no es nueva para ustedes, de pronto anteriormente ya la habían escuchado, inclusive en primer semestre yo se las pongo como ejemplo para explicar la importación y la exportación, pero aquí lo vemos con un poquito más de detalle, ¿vale? La ruta NF-κB se considera una ruta, una vía de señalización muy promiscua, ¿sí? La palabra obedece a que responde a múltiples, es decir, a muchos mecanismos, no solamente el sistema inmunitario, sino a nivel metabólico, a nivel de diferenciación, a nivel de respuesta intercelular, inclusive endocrina. Entonces la vamos a estar viendo, créanme, la vamos a estar viendo casi durante todo el curso, ¿vale? Pero como ya la estamos relacionando acá, pues ya vamos a ir asociándola frente a lo que ella particularmente puede estar haciendo. Si bien la ruta es muy complicada, es como voy a sacarla de aquí para comentarla, si entonces enredo ahí, es un poco complejo comprenderlo en detalle. Entonces llevémoslo un momentico acá a la pizarra
para poderla comentar. Ya les comparto. Si a ustedes les interesan esos temas y cuando los empiezan a abordar y vean, por ejemplo, ese tipo de rutas de señalización, no se abrumen por tanta flecha y por tantos elementos. Usualmente ellos funcionan a nivel de bloque, es decir, a nivel de paquetes agrupados de proteínas que interactúan, pero usualmente, como se ha descrito actualmente, funcionan de esa manera. La ruta hay que comprenderla esencialmente desde el punto de vista central, ya tiene como un elemento central de funcionamiento que es este, vea. Este bloque de acá es el elemento central y de este elemento de acá, depende si la ruta funciona o no funciona. Este elemento central se compagina con este bloque de acá, ¿sí? Esto es como la parte elemental, ¿sí? Como la parte central. Y esta parte central lo que termina es activando este bloque de acá, este elemento, yo estoy resaltando aquí, ¿vale? Que actúa como factor de transcripción. Ese es el famoso factor de transcripción. Si el factor de transcripción va al núcleo, pues se generan las respuestas. Si no va al núcleo, esta ruta está apagada, ¿vale? Se apaga. Entonces, él es como un interruptor. Está encendido o está apagado. Apagado o encendido. ¿Qué hace que esté encendido o apagado? Que este bloque de acá se llama P65 y P50, ¿vale? Eso es lo que realmente se llama NF-κB, este bloquecito de acá pasa al núcleo. Entonces, si pasa, está encendido, si no pasa, está apagado. Si, por ejemplo, un proceso inflamatorio depende de esta ruta, si esto se mueve al núcleo, hay inflamación. Si no va al núcleo, la inflamación está detenida, está controlada. El cuerpo endógenamente controla eso. Entonces, el cuerpo quiere controlar de que no se dé inflamación por un proceso, pues hace que ese señor permanezca en el citoplasma. Se requiere que la inflamación se active, como por ejemplo por la activación por medio de citoquinas, como algunos elementos activadores. Mira, aquí tenemos nuestro famoso BCR, ahorita vamos a ver el receptor de célula T. Él va a generar respuestas y esto se va a movilizar, ¿ok? Hay inflamación. Fácil de entender, ¿listo? ¿Cómo se controla de que vaya o no? Esencialmente de eso depende este bloque. Entonces, este bloque, ¿qué es lo que hace? Es como el switch. Este bloque, que son tres proteínas, IKKB, beta, IKK alfa, IKK gamma, también se llama NEMO. ¿Sí? Esos tres elementos lo que hacen es actuar como agentes de fosforilación o de ubiquitinización. ¿Para qué sirve esto? Pues para decirle a esta NF-κB, P65, P50 si tienen que ir o no, ¿vale? ¿Quién los controla a ellos? Pues los receptores, ¿sí? Miren qué sencillo. Entonces, los receptores le dicen a esta parte central si tiene que promover que este bloque vaya o no vaya al núcleo. Entonces, esta parte que yo estoy explicando, que voy a señalar acá en verde, este bloque sobre el cual responden la mayoría de los receptores, se hacen que él responda, casi todos hacen esto, se llama la vía canónica. Canónica. Canon o canónico significa algo como fundamental, algo que siempre se está cumpliendo, como un dogma, como algo estructural. Por eso se le llaman vía no canónica. Y lo que se salga de allí, lo que no cumpla esa doctrina, se le llama no canónico. Quiere decir que hay una forma alterna en la cual esta ruta puede funcionar, que es este que está aquí de amarillito. ¿Verdad? Esta ruta alterna se llama ruta no canónica. También puede activar la inflamación, por ejemplo, pero lo hace como por un camino alterno. Se le llama no canónico. ¿Ven? Por ejemplo, aquí tenemos CD40, BAF, LT. Entonces, hay ligandos, hay elementos que pueden activar o directamente la vía canónica o indirectamente la vía no canónica, o inclusive en ocasiones las dos confluyen.
Cuando hay confluencia de ese tipo de mecanismos, significa que hay como una redundancia. ¿Se acuerdan como el concepto de redundancia? Hay una redundancia y eso hace de que el cuerpo de alguna forma está sobreestimulando un efecto. Por ejemplo, la inflamación. Entonces, hay inflamaciones o hay efectos inmunitarios que están persistentes o están sobreestimulados, ya sea porque se necesitan, porque si no se sobreestimulan el cuerpo está en peligro, o porque existe alguna alteración en un ligando, en una señal, en una respuesta que constantemente está disparando esa señal, ¿vale? Es muy común, por ejemplo, la respuesta al estrés. Entonces, un evento psicológico, ruidoso, ambiental, puede estar generando estímulos a nivel de estresores. Esos estresores al final se convierten en ¿qué? En elementos de respuesta que terminan estimulando vías y que obviamente conducen a que el individuo genere una modificación de su conducta inmunitaria o inflamatoria. Y esos aspectos son importantes identificarlos porque a largo plazo ponen en riesgo la vida de la persona. La inflamación prolongada es mala, ¿sí? Si yo vivo al pie, no sé, de un río contaminado, o vivo en un ambiente que todo el tiempo está generándome estresores y ese estresor se traduce en una respuesta inflamatoria, pues mi vida crónicamente está poniéndose, está aceptando como un riesgo persistente, genera una inflamación crónica, que se puede asociar, que es lo difícil, por ejemplo, de determinar de forma muy positivista, es decir, de forma única, de que tal ruido, tal contaminante directamente me va a ocasionar, por ejemplo, un cáncer. Eso es difícil determinarlo. Pero sí ustedes como médicos pueden eh, a futuro explicarle a sus pacientes que, por ejemplo, hay ambientes que crónicamente, repetitivamente pueden desencadenar alteraciones en el funcionamiento normal de una vía. ¿Listo? Entonces, no sé si hay preguntas de acá, si quedó lo suficientemente claro cómo por bloque funciona la vía NF-κB, por bloque, ¿no? Y en ese bloque en particular vemos que en esencia tenemos un agente central que va a estimular la... Ay, perdón que tengo acá un... Listo, qué pena. Va a estimular el paso de un factor de transcripción y ese paso de factor de transcripción ahora va a desencadenar una respuesta. ¿Cuáles van a ser esas respuestas? ¿Cuáles van a ser esas respuestas? Miren, esencialmente tenemos lo siguiente. Podemos compaginarlo con lo que tenemos acá. O bueno, me pongo por ahí porque con todo ese enredo que yo he puesto ahí no les va a quedar claro. Entonces, abonando lo que veníamos hablando, es por ejemplo la ruta NF-κB. Entonces, por un lado, supervivencia, es decir, que cuando activamos la ruta NF-κB, las células, cuando depende de ese factor de transcripción, no se van a morir. Si es un linfocito B, pues va a quedar vivo. Si es un linfocito T, también, dependiendo de la persistencia de la señal. Proliferación, va a dividirse. Inflamación, regulación inmunitaria. Mire esos tres elementos tan claves y que confluyen no solamente en aspectos inmunitarios, porque ya vamos a ver ahorita los receptores. ¿Verdad? Linfogénesis, maduración del linfocito B. Todo eso confluye en múltiples elementos y si vemos, por ejemplo, aquí el tema, más bien aclaro acá porque este enredo queda complicado de entender. Miren todos los receptores que confluyen. Receptores de muerte. Este es un receptor de muerte que es el factor de necrosis tumoral. ¿Vale? Factores tróficos. ¿Sí? Factores como el hormonas, insulina, factor de crecimiento transformante, hueso, bueno, hay un montón de elementos tróficos que regulan y le van a decir a la ruta, mira, una vez que el receptor se activa y una vez que viene el factor, usted haga lo que tiene que hacer. Lo difícil de la comprensión de este tipo de mecanismos y de rutas es que esto actúa como una espada de doble filo, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que la ruta puede promover de que sobrevivan o puede hacer lo contrario,
dependiendo del contexto. Es decir, que la ruta en un camino puede promover que sobreviva, sobrevivencia, supervivencia, pero por otro camino promueve muerte. Tiene que tener las dos decisiones en la misma estructura de funcionamiento. Eso lo hace sorprendente, miren. Por un lado, tú puedes decir a la célula muérase, TNF, TRAF, y eso desencadena apoptosis. Y por otro lado, le puedes decir prolifere, diferénciese, sobreviva. ¿De qué depende? De un contexto en el cual se está estimulando una vía o la otra. Si usted le ve desde otro punto de vista, por ejemplo, estar vivo es inhibir una vía de muerte. Si yo inhibo la apoptosis, entonces mi célula sobrevive y no necesito de un factor trófico. O lo contrario, si yo quiero que la célula entre en apoptosis y se muera, entonces lo que hago es inhibir la presencia o la respuesta a un factor trófico. Miren cómo la vida y la muerte conviven inclusive en las mismas células. Todo depende del contexto, el ambiente o, por ejemplo, una citoquina. Una citoquina, interleuquina 1 va a decir, haga esto, váyase por este camino y promueva supervivencia, muerte o lo que tenga que hacer. Eso es lo que hace tan compleja y tan diversa, por ejemplo, esta ruta. Para que ya, bueno, ya tenemos más o menos ahí una idea de lo que está haciendo en particular. Con ese contexto vamos a entender un poquito, voy a dejar de compartir acá, compartir la presentación que veníamos trabajando acá, listo. Lo siguiente, entonces ya comprendimos cómo funciona, bueno, en parte. Si usted le dan una segunda leída, de pronto ahorita que estén contestando el quiz, le dan una leída rápida a esto, créanme que ya lo van a comprender un poco mejor. Con la parte de receptores de célula T, ¿vale? Hay una serie de diferencias entre receptores de célula B y célula T. Principalmente tiene que ver, como lo vieron ustedes en la parte fisiológica, con que el receptor de célula T tiene una serie de requisitos, digamos, fundamentales para su activación. No es como en la célula B, que puede ser parcial o puede ser dependiente, no dependiente, no. Acá sí o sí tiene que haber un elemento de activación, que en este caso es la célula presentadora de antígenos. ¿Sí? Ese elemento tiene que estar siempre allí, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos la célula presentadora de antígenos, ella expone un elemento, un péptido, y eso promueve la interacción con el receptor, es este, ¿sí? Ese es el TCR, receptor de célula T, y ese TCR tiene una serie de elementos como particulares. Tiene una serie de proteínas, varias proteínas, que se llaman CD3, ¿sí? Clúster de diferenciación 3, y ese clúster tiene diferentes elementos. Elementos alfa, beta, gamma, delta, y otro que se llama zeta, ¿sí? Tiene diferentes elementos, ya lo vamos a ver acá explicadito, mira, acá está. ¿Ok? Entonces, aquí están los elementos, pero de pronto me disculpan que no sé muy bien, ahí está alfa, beta, este es el gamma, delta, y esos son los elementos Z que son, digamos, bueno, no principalmente coestimuladores, sino elementos adaptadores del receptor. Entonces, el receptor, perdón, aquí están los alfa, los beta, y acá está el resto. Y ellos principalmente están allí porque permiten interactuar con elementos internos del funcionamiento del linfocito T. Si bien hay muchos elementos presentes, en el documento les muestran a ustedes que hay unos que son importantes. Hay uno que se llama SAP70, este se llama LAT, y aquí este que se llama SLT78. Esos elementos que están acá presentes
son los que marcan como la parada sobre la activación de esta vía o de esta ruta. Entonces, esos que yo estoy aquí listando son importantes para que funcione el resto del bloque de activación, que yo sé que ustedes ya lo van a reconocer a continuación. Y luego tenemos, igual que en el mecanismo de la célula B, elementos coestimuladores, ¿sí? Entonces, el elemento coestimulador, igualito que en el receptor de célula B, su presencia o ausencia va a delinear, va como a afinar la respuesta, ¿ok? La ausencia o no de CD4, CD8, CD45, CD28, ¿sí? Que es lo que el doctor Barbosa les decía, por ejemplo, cuando se hace una inmunotipificación. ¿Qué significa eso? La presencia o ausencia de coestimuladores. Si está el coestimulador, entonces esa célula le pasó algo. Alguien le dijo que tenía que hacer eso, entonces ella expuso ese coestimulador. CD4, CD8, entonces usted determina. Eso ya ustedes lo ven en la parte fisiológica, yo no lo repito. Pero lo que sí es importante es conocer, de pronto en detalle, no sé si eso ya lo vieron, creo que no, el rol del coestimulador a nivel de señalización. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, el CD4, ¿qué va a hacer? Promover activación del CD28 y esto genera una respuesta a una vía. ¿Qué vía? MEK, NF-kappa. Ya conocemos esto. Muy probablemente esto tiene que ver, por ejemplo, con proliferación. Entonces, el linfocito te va a dividirse, va a generar una respuesta. Por este otro camino, vea, tenemos de nuevo MEK, JNK, listo, prolifera, divides. Mire que muchas rutas en ocasiones son redundantes. Si no prolifera por una vía, entonces prolifere por la otra. ¿Por qué se redunda tanto? Porque hay como esa repetición de funciones. Muchas veces ocurre porque se requiere como reafirmar, estar seguro. Es como un checkpoint, como un punto de aseguramiento que está controlando de que el sistema inmunitario no vaya a irse por otro lado. O que se requiere, por ejemplo, que exista una validación, un punto de chequeo, ¿sí? Y diga, sí, realmente hay que proliferar, hay que dividir porque realmente son decisiones que son importantes. La proliferación es importante, principalmente porque es costosa energéticamente. Dividir una célula es muy costoso. Y además de dividirla es que esté viva, como tener igual mascotas o hijos, uno más, dos más, tres más, cinco mascotas, 10 gatos, 20 gatos, con uno más que llegue es costoso, ¿sí? Desde el punto de vista energético, de mantener o de sostenerlo. Lo mismo pasa a nivel del entorno celular. Cualquier célula tiene que ser controlada si realmente es necesaria y eso hay que validarlo y hay que checarlo. ¿Cómo se valida? A nivel de rutas. ¿Cuál nos puede orientar a nosotros sobre que realmente esa ruta tiene que estar activa y que depende de proliferación? Por ejemplo, la ruta MEK. Cuando ustedes vean MEK, les están hablando de que la célula tiene que proliferar, tiene que dividirse, porque se está estimulando para que eso suceda, ¿vale? Entonces, esa parte espero que les haya quedado clara. Hay otro elemento importante que es, digamos, fundamental para el mecanismo, voy a hacer esto un poquito más pequeñito, del funcionamiento del linfocito T, y tiene que ver que en ocasiones no solamente él se va a dividir, va a proliferar, sino que él también va a hacer un mecanismo de secreción, va a servir como secretor. De los elementos que él secreta, uno muy importante, que inclusive lo habíamos visto en conjunción con y que de hecho yo les había dicho que lo fueron a leer, es la interleuquina 2, la 4 y la 5, ¿vale? La interleuquina 2 ha estudiado mucho, ¿sí? Como factor estimulante de respuesta inmunitaria. Entonces, por ejemplo, MK, además de promover proliferación, acá está, también va a promover la activación de factores de transcripción que estimulan la producción de ese gen, ¿sí? El gen de interleuquina. Esto es un estimulador muy potente inmunitario, ¿sí? Es un estimulador. Como esta ruta que estamos viendo por acá de activación SAP, LAT y otras van a ser este camino de activación, ciertas investigaciones han mostrado también que hay una derivación de la activación del receptor de linfocito T que depende de calcio, ¿sí?
Se descubrió que hace 35, 40 años, si no estoy mal. Se descubrió y luego se empezó a desarrollar. ¿Por qué es importante ahora? Vean, porque ese elemento que depende de calcio estimula un receptor que se llama receptor de ranodina. Ese receptor libera calcio, ¿sí? Y hace ese famoso fenómeno que ustedes muy bien conocen que se llama liberación de calcio mediada por calcio. Entonces, incrementa calcio intracelular, ¿vale? Y adicionalmente estimula receptores de membrana dependientes de voltaje que permiten que entre más calcio. Por tanto, incrementamos calcio en los almacenes. Acá tenemos, por ejemplo, el retículo endoplasmático. Y como hay más calcio afuera que adentro, entonces ahora el calcio se estimula para que ingrese. Esto genera un incremento considerable en los niveles de calcio intracelular, citoplasmático. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque resulta que se descubrió que ese incremento de calcio hace las veces de mediador para la activación de una serie de proteínas que dependen de ese calcio. Una muy importante se llama calcineurina, ¿vale? Calcineurina. Esa calcineurina, si no hay calcio, si no hay aumento de calcio, pues ella mantiene dormidita, apagada, ¿vale? Pero cuando se incrementa el calcio, principalmente por esta vía, por este caminito de acá, la calcineurina va a hacer dos principales cosas. Una, va a activar, por ejemplo, la vía NF-κB a nivel canónico, ¿sí? Y ordena, sintetice interleuquina 2. Y por otro camino, activa un factor de transcripción activado por linfocito T. Se llama NFAT. Y lo mismo, reafirma. Mire que es como una doble validación. Sintetice interleuquina 2. Esta sola vía está generando una respuesta, ¿sí?, redundante y sobreestimuladora, o no sobreestimuladora, sino estimuladora de la liberación de interleuquina 2, que subsecuentemente pues tiene unos elementos subsecuentes de función. ¿Ok? Este descubrimiento fue muy importante porque algunas moléculas, tacrolimus o ciclosporina, yo sé que ustedes las han escuchado, ciclosporina, por ejemplo, ¿sí?, son inhibidoras específicas de la calcineurina, la apagan. Miren qué interesante. Entonces, como apagan esta ruta, dejan inhibida la calcineurina. Si yo activo los receptores de célula T, todo esto está activo por dentro. Pero cuando llego a la calcineurina, esto aquí queda parado. No se activa. Consecuencia, apagado, apagado y apagado. Disminuye la secreción de interleuquina 2 y mi factor estimulador ahora disminuye. Y ustedes ya pueden investigar, cuando ustedes van a investigar, por ejemplo, este tipo de mediadores, actúan como inmunomoduladores. Y allí hay muchos más inmunomoduladores de alto espectro, de última generación, empiezan a desarrollarse una vez se conocen ese tipo de mecanismos de activación y son muy útiles actualmente. Por ejemplo, para personas que tienen implantes. Perdón, trasplantes, no implantes, trasplantes. Entonces, en trasplantes esto es fundamental lo tener controlado para evitar rechazos. ¿Sí? Entre más se estimule la inhibición, pues más controlado voy a tener yo la producción de estos tipos de mecanismos o vías en particular, ¿vale? Entonces, miren cómo vemos acá un ejemplo. Mire que eso es un modelo para entenderlo, para comprenderlo, porque detrás de esto hay muchas más cosas, muchos más elementos a tener en cuenta, ¿vale? Muchos más elementos que confluyen en la regulación y el control del sistema inmunitario y que de forma importante pues tienen una regulación y una salida inclusive a nivel terapéutico. Otro elemento importante que se ha podido descubrir es el tema del CD28, ¿sí? CD28 termina siendo importante como factores de regulación y para evitar que
en un contexto dado, la expresión o la inhibición del mismo elemento, pues promueva la producción de interleuquina 2 y adicionalmente, pues, digamos, actuaría como un elemento regulatorio, pero ya interno. O sea, si el cuerpo ya quiere controlar la liberación o el control de la interleuquina, pues va a promover o no la síntesis, por ejemplo, de CD28 como coestimulado, ¿vale? En ese sentido, ¿sí? Los receptores del linfocito T van a tener elementos activadores o elementos de eliminación de la función o de resolución. En el documento también les hablan un poquito acerca de esto, ¿sí? Aquí enlazamos con lo que veníamos hablando. Cuando un linfocito T, por ejemplo, produce interleuquina, o una célula que tiene el receptor del linfocito T produce interleuquina 2, pues esa interleuquina 2 genera respuestas, activación de vías que ya vimos anteriormente, RAF, la vía STAT. ¿Sí se acuerdan? La vía STAT, la pongo acá para que la... Estamos recordando un montón de conceptos porque pronto ahorita les sale en el quiz, ¿vale? Mira, la vía STAT depende particularmente de la expresión de citoquinas que llegan y activan la vía misma. Se la hemos visto 2 clases atrás, ¿sí? Que es como el modelo de activación de las citoquinas. La citoquina tiene un receptor, acá, alfa, beta, que sea. Tiene un receptor generalista, actúa la citoquina y ahí tenemos la vía, ¿sí? La vía modelo de activación de la citoquina, STAT, factor de transcripción y expresión génica. Es como el modelo, ¿sí? No lo olviden, sí o sí de activación de una citoquina, o no sí o sí, sino el modelo que nos sirve para entender de manera generalista cómo es la función de activación vía citoquina. No es el único, mire que la interleuquina puede actuar sobre otras rutas alternas, RAS, fosfatidilinositol, ¿vale? O la vía JAK. Entonces, cuando se activa, por ejemplo, estas rutas, confluyen en una serie de elementos que lo que van a decir a las células no se muera. A ver. Por tomar un ejemplo que hemos hablado en otras clases, el BCL2, ¿sí? Entonces, todas ellas confluyen en que se produzca BCL2. ¿Por qué es importante BCL2? Porque es un regulador de la muerte derivada por apoptosis, ¿sí? BCL2, que es un taponcito del poro mitocondrial. Entonces, acá está el porito, ese poro puede dejar salir citocromo C o no, citocromo C. Si sale citocromo C por ese poro, la célula muere, citocromo C, entonces la célula entra en muerte, pero yo puedo generar un tapón de poro, perdónenme la palabra no tan técnica, pero es para que se entienda. Entonces, BCL2 actúa como un tapón, ¿sí? Es una proteína de control del poro, BCL2, ¿ok? Entonces, como hay BCL2, eso bloquea la salida del citocromo C. Sin citocromo C, no hay estímulo para apoptosis. Entonces, estamos promoviendo supervivencia, inhibiendo la muerte, ¿ven? Por eso, por ejemplo, estas vías confluyen ahí. RAS, JAK, inositotrifosfato, diacilglicerol y de una vez, ¡pum! BSL2 o BSLX también es similar. Supervivencia y proliferación, ¿vale? ¿Qué otros elementos? Vean. Fast ligando. ¿Esto cuándo se activa? Pues cuando ya tenemos resolución del efecto inmunitario. El cuerpo no puede estar todo el tiempo estimulado inmunitariamente, es muy costoso energéticamente. Les pasa inclusive a ustedes mismos, a sus compañeros, a sus familiares. A veces hay gripas mal cuidadas, o usted, no se tuvo una tos y luego se agrizó, no se cuidó, y eso genera una respuesta energética. Uno hasta pierde peso en ese contexto porque una respuesta inmunitaria o inflamatoria prolongada, pues genera una serie de crisis energética en el cuerpo. ¿Cómo se controla eso? Pues hay que resolver esa inflamación, ese efecto, y una manera de hacerlo es, por ejemplo, estimulando muerte. Vas ligando, factores de necrosis tumoral, ¿sí?
y caspasas y estímulo de muerte. Y luego tenemos otros series de mecanismos que también dependen, por ejemplo, de la producción de elementos derivados, por ejemplo, de receptores de células T, ¿sí? CD80, CD86, estimula CD28, ya lo hemos visto acá, vean, ¿sí? CD28 como coestimulador. Y ahora promueve un montón de mecanismos NF-AT, NF-κB, ¿vale? Y todos ellos van a, por ejemplo, estimular la producción de citoquinas, como lo vimos en el modelo anterior, por ejemplo, la interleuquina 2. ¿Listo?